Vamos a hablar de las funciones homotéticas que están directamente ligadas a las funciones homogéneas. ¿Por qué? Pues porque hay que saber que todas las funciones homogéneas son homotéticas, ¿sí? Al revés no es correcto, o sea, todas las funciones homotéticas no necesariamente son homogéneas, pero si yo tengo una función homogénea, automáticamente también es homotética. Recordar que una función homotética es una transformación monotónica de una función homogénea. ¿Qué es una transformación monotónica? Bueno, vamos a suponer que yo tengo una función homogénea, tiene que ser homogénea, que crece hacia allá. Normalmente en las funciones homotéticas nos quedamos solamente en el primer cuadrante. Entonces vamos a suponer que el vector gradiente de la función homogénea apunta hacia allá, crece hacia allá. Entonces al momento de yo aplicar una transformación monotónica, la función debe seguir creciendo hacia aquel lado, ¿no? O sea, se respeta el orden de crecimiento, ¿sí? ¿Cómo saber si una función es homotética? Pues simplemente si yo saco la derivada, la primera derivada, y es mayor a cero, me indica que la función es creciente, por lo tanto es una transformación monotónica, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo natural de z como una función, si yo derivo esa función, ¿qué me da? Me da 1 sobre z, ¿sí? Y como el dominio del logaritmo de z es z mayor a cero, pues la primera derivada siempre es mayor a cero, por lo tanto la función es una transformación monotónica. ¿Por qué? Porque la función siempre es creciente. De la misma forma, si tengo f de z igual a e a la z, donde z es una función homogénea, pues es la derivada de a a la z, pues es a a la z, y esto siempre es mayor a cero, por lo tanto es una transformación monotónica, ¿sí? Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos una función fx, y que es igual a x a la 1 medio más y a la 1 medio. Es una función homogénea. Sí, si vemos el grado del primer elemento es un medio, el grado del segundo elemento es un medio, por lo tanto es una función homogénea de grado 1 medio, ¿no? Aquí n sería 1 medio, ¿sí? Para saber cómo sacar si una función es homogénea o no, pues pueden ver videos anteriores. Aquí solamente nos vamos a enfocar en funciones homotéticas, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta función y como es una función homogénea, yo le puedo realizar algunas transformaciones monotónicas que cambian en mi función. Por ejemplo, una posibilidad es logaritmo natural de x al 1 medio más y al 1 medio. Como ya les expliqué de este lado, logaritmo de z es una función creciente, por lo tanto es una transformación monotónica. También puedo tener e a la x al 1 medio más y al 1 medio, x al 1 medio más y al 1 medio más una constante, puede ser un más menos una constante, no hay ningún problema. X al 1 medio más y al 1 medio elevado al cuadrado. Esta transformación monotónica solamente aplica para valores positivos de z, ¿sí? Donde, por ejemplo, donde esto es z, o sea, z es igual a f de x, y, porque si derivo z al cuadrado me da 2z y solamente es creciente cuando z es mayor que 0, ¿sí? Y x al 1 medio más y al 1 medio elevado al cubo, ¿ok? Todas estas son transformaciones monotónicas de la función homogénea x al 1 medio más y al 1 medio, ¿ok? Una de las, o quizá la propiedad más importante de las funciones homotéticas, tiene que ver con un rayo de expansión que parte del origen. Vamos a ver, si yo tengo, como siempre les digo, nos quedamos en el primer cuadrante, ¿ok? Vamos a tener una curva de nivel así, ¿sí? Que esta curva de nivel puede ser una función homotética. ¿Por qué? Pues porque puede describirse por la función, una sencilla sería z es igual a x por y, ¿sí? Ya sabemos que este tipo de funciones tienen estas curvas de nivel, y pues es una función homogénea, ¿no? Y al ser homogénea automáticamente es homotética, ¿ok? Entonces voy a tener otra curva de nivel parecida acá, ¿sí? Y otra acá, ¿sí? Entonces la propiedad de las funciones homotéticas me dicen que los rayos de expansión que salen del origen tienen que salir del origen a fuerza, ¿ok? De este tipo, las rectas tangentes a la curva de nivel en los puntos que pasan por el rayo de expansión deben ser constantes, ¿sí? O sea, esta recta tangente debe tener la misma pendiente que esta y de todas las curvas de nivel que van para acá, ¿no? De la misma forma, aquí tengo otro rayo de expansión, la pendiente de la recta tangente que pasa por aquí, que pasa por acá y que pasa por acá, deben tener la misma pendiente. Esa es la propiedad de las funciones homotéticas, ¿sí? Entonces nosotros podemos encontrar una función homotética si nosotros calculamos la pendiente de la recta tangente a la curva de nivel que pasa por un rayo de expansión
Y si esa pendiente es constante, entonces podemos decir que la función es homotética, ¿sí? Porque se va a cumplir esto. Entonces, vamos a suponer con esta misma función que queremos calcular la pendiente de la recta tangente a la curva de nivel que pasa por el rayo de expansión y igual a 3x, ¿sí? Tienen que ser este tipo de rayos de expansión, x, 2x, 3x, 4x, que sean positivas las pendientes y partan del origen, ¿no? Para que se cumpla esto, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que la pendiente de la recta tangente a la curva de nivel es la derivada implícita, ¿sí? Ya hemos trabajado muchas veces con esto y esto ya debería quedar muy claro que la pendiente es la derivada implícita de la función, ¿ok? Entonces, si yo calculo la derivada implícita de esta función, pues sería menos, derivo con respecto a x, sería un medio de x a la menos un medio, entre un medio sobre y a la menos un medio, ¿sí? Este un medio se va con un medio, el y sube, el x baja, y esto sería la derivada implícita de la función en cualquier punto, ¿sí? Pero yo quiero específicamente por el rayo de expansión que pasa, por el rayo de expansión y igual a 3x, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, si x vale 1, y debe valer 3, si x vale 2, y vale 6, si x vale 3, y vale 9, ¿no? Todos esos puntos pasan por este rayo de expansión y todos esos puntos deberían tener la misma pendiente de la recta tangente, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer aquí, ya que tengo la derivada implícita, como ven que está con respecto a y con respecto a x, voy a sustituir mi igualdad que me dice y igual a 3x, en lugar de y voy a poner x, ¿no? Entonces esto va a ser igual a tener menos 3x a la 1 medio sobre x a la 1 medio, ¿sí? Lo voy a decir aquí abajo. Entonces voy a tener menos 3 a la 1 medio, x a la 1 medio sobre x a la 1 medio, ¿sí? Si yo simplifico, voy a llegar a que tengo menos 3 a la 1 medio. Como vemos, la pendiente no quedó en términos de x, no quedó en términos de y, por lo tanto la pendiente es constante. No importa qué punto de x o y yo evalúe, la pendiente siempre va a ser menos la raíz de 3, ¿sí? Entonces, como vemos, la pendiente es constante a lo largo del rayo de expansión y igual a 3x, por lo tanto yo puedo decir que esta función es una función homotética, ¿sí? Obviamente nosotros ya sabíamos que era homotética porque desde un principio decimos que era homogénea, pero si tenemos una función un poquito más complicada en donde a simple vista no podemos determinar si es una función homotética o no, podríamos hacer este procedimiento y si llegamos a que la pendiente de la recta tangente no queda en términos ni de x ni de y, o sea, sé que es constante, nosotros podríamos decir que la función es homotética.